Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta clase introductoria a los motores de combustión interna. En esta ocasión vamos a hablar de la clasificación y principales sistemas de los motores. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo esto que vamos a ver a continuación. El contenido de esta presentación ha sido tomado principalmente de los libros de motores de los profesores Javier Castellanos y Sergio Gómez y Willard Pulkravec. Recordemos de la primera parte de esta clase, la cual les dejo aquí recomendada y también en los comentarios por si quieren verla, que los motores de combustión interna son equipos que transforman la energía química que tiene un combustible, como la gasolina o el diésel, por ejemplo, en energía mecánica, en trabajo, en rotación de un eje. Esto es por medio de la combustión o la quema de estos combustibles. Sus partes principales son las que vemos aquí en este dibujo. La transformación energética se lleva a cabo en esta parte. Ahí tenemos un mecanismo manivela-biela corredera. En la parte superior de esto, que es el cilindro, se produce la quema del combustible. Eso hace que el pistón se mueva hacia abajo, ya que está conectado aquí con la biela, y luego con la manivela se transforma ese movimiento lineal en rotación. Rotación de la manivela que está unida a un eje, a lo cual se le llama cigüeñal. De esa manera se transforma la energía química en trabajo mecánico. Bien, entremos en materia. Hay varias formas de clasificar a los motores de combustión interna. Aquí vamos a ver cada una de esas clasificaciones, iniciando por esta que es muy popular, de acuerdo al mecanismo de ignición. De acuerdo al mecanismo de ignición, los motores pueden ser diésel o a gasolina. Los motores diésel también son llamados de encendido por compresión y simbolizados por esta sigla MEC. En estos motores, la mezcla aire-combustible se enciende debido a su compresión. En la cámara de combustión se comprime la mezcla, y esto hace que aumente la presión y temperatura, de manera que esta última supera la temperatura de autoencendido y por eso se prende esta mezcla. Por otro lado, tenemos los motores a gasolina, también conocidos como de encendido por chispa o encendido provocado. Se representan por estas siglas MEP o MCH. En este caso, la mezcla aire-combustible se enciende debido a una chispa generada por una descarga eléctrica, la cual se provoca en la bujía por un alto voltaje entre dos electrodos. Con respecto a la comparación entre estos dos motores, aquí podemos ver algunas de sus ventajas más relevantes. En cuanto a los motores de encendido por compresión o motores diésel, se tiene la eficiencia del combustible. Los motores diésel suelen ser más eficientes y tener un mejor rendimiento en términos de consumo de combustible. Esto hace que se produzca menos emisiones de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero importante. Sin embargo, pueden tener unas mayores emisiones de óxidos de nitrógeno y material particulado, lo cual ha venido mejorando con los años. También se logra mayor torque, presentan mayor durabilidad, son más robustos, entonces tienen una mayor vida útil. Con respecto a los motores de encendido por chispa o a gasolina, como ventajas podemos mencionar los costos. Costo inicial, también costo de mantenimiento. La disponibilidad del combustible, es más fácil conseguir la gasolina. Y finalmente, alcanzar una mayor aceleración. Ellos pueden alcanzar una mayor aceleración. Otra clasificación muy popular es de acuerdo al ciclo de trabajo. Desde este punto de vista, los motores pueden ser de 2 tiempos o 2 carreras, o 4 tiempos o 4 carreras. Recordemos lo que es una carrera. Una carrera es la distancia que hay entre las dos posiciones extremas del pistón. Recordemos que para que se produzca el movimiento rotatorio de los motores se tiene un mecanismo manivela-biela corredera. El pistón hace las veces de corredera, que se mueve hacia adelante y hacia atrás, gracias a que aquí en el cilindro hay una combustión, una quema de un combustible. Ese movimiento a través de la biela y luego de la manivela o cigüeñal se transforma en rotación. A las dos posiciones entre la más lejana del cigüeñal, o sea, punto muerto superior, y la más cercana, punto muerto inferior, es a lo que se le conoce como carrera. En el motor de 2 carreras se completa todo el ciclo en 2 viajes del pistón, o sea, en 2 carreras. En la primera carrera se comprime la mezcla aire-combustible que está aquí en el cilindro, a la vez que por unas lumbreras, que son unos conductos por donde pasa fluido, entra nueva mezcla o aire. Luego
en la segunda carrera ocurre la explosión, la ignición del combustible. Eso es lo que tira al pistón hacia el punto muerto inferior y a la vez se produce la salida de los gases de escape en otra lumbrera. Esto gracias en parte a que es empujado por la nueva mezcla que ha entrado. Entonces se tiene en la primera carrera los procesos de admisión y compresión y en la segunda de explosión y escape. En los motores de 4 tiempos o 4 carreras se tiene cada uno de estos procesos vinculado con un movimiento del pistón, con una carrera. Primero la admisión, entra nuevo aire o nueva mezcla, abriéndose esta que es la válvula de admisión, ella se mueve, entonces entra nueva mezcla, el pistón se va para abajo. Luego está la compresión, el pistón se va para arriba y comprime, aumenta la presión de esa mezcla o de ese aire. Luego viene la explosión, está la ignición, eso tira nuevamente al pistón hacia abajo. Y por último, la carrera de escape. El pistón se mueve nuevamente de una posición extrema a la otra, del punto muerto inferior al superior, y se abre esta otra válvula que es la de escape. Entonces los humos, los gases de combustión, se salen del cilindro. Es decir, en estos dos motores el movimiento es como lo vemos en estas animaciones. Es decir, en el motor de 2 tiempos, el ciclo se completa con una revolución del cigüeñal, 2 carreras. Ejemplos de estos motores son motores de equipos pequeños como guadañadoras o motosierras. Y en los motores de 4 tiempos el ciclo se completa con 2 revoluciones del cigüeñal, es decir, con 4 carreras. Ejemplos, los motores de automóviles o camiones que vemos a diario. En comparación, los motores de 2 tiempos son más simples, con menos partes móviles y pesan menos. También producen mayor potencia en relación con su peso. Sin embargo, son más ruidosos y debido a la forma en que realizan la renovación de gases, que es debida a que se empujan el gas antiguo, los gases de combustión, por el nuevo fluido, se expulsan hidrocarburos sin quemar, por lo que son menos eficientes y más contaminantes. Por esta razón, cada vez son menos utilizados. Una tercera clasificación es de acuerdo al número y posición de cilindros. De acuerdo a esta clasificación, los motores pueden ser monocilíndricos. Estos tienen un solo cilindro, como su nombre lo indica. Usualmente son utilizados en aplicaciones que requieren baja potencia, como motocicletas y pequeños motores estacionarios. Están los motores en línea o lineales, son los más comunes, los que generalmente encontramos. Consisten de varios cilindros dispuestos de forma lineal, de forma vertical. En V, los cilindros están en forma de V, con ángulos entre cilindros entre los 15 y 120 grados, siendo los más comunes los de ángulos de 60 y 90 grados. Tienen como ventajas con respecto a los lineales su tamaño compacto, mayor rigidez estructural, lo que significa mayor resistencia, y como desventaja su mayor costo, complejidad y peso. Estos se utilizan en autos y camiones de alta gama. Seguidamente en W, estos cilindros o en estos motores, los cilindros se disponen en forma de W, es como unir 2 en V. Son aún más compactos que los cilindros en V, generan mayor potencia, pero son más complejos y suelen consumir más combustible. También se utilizan, al igual que los en V, en automóviles de alta gama. Seguimos con los opuestos o boxer. Estos tienen 2 cilindros opuestos, separados 180 grados. Su mayor ventaja es su bajo centro de gravedad, lo cual reduce el denominado body roll en los autos. Esto es una rotación axial de los carros entre una llanta y otra que puede provocar accidentes. Y también mejora la precisión del manejo, tienen mejor precisión de manejo. Se encuentran en algunos autos deportivos. Y finalmente están los motores radiales, en los cuales los cilindros se disponen en forma de estrella, alrededor de un cigüeñal central. Estos motores fueron muy populares en la época de la Segunda Guerra Mundial para los aviones. Otra categoría de clasificación es de acuerdo al método de ingreso de aire. Desde este punto de vista, los motores pueden ser de aspiración natural. Esto es cuando el aire ingresa a los cilindros por acción de la presión atmosférica, sin intervención de algún compresor que presurice el aire. De cárter comprimido, en estos motores, que son de 2 tiempos, se utiliza la presión generada en la carcasa del cigüeñal para comprimir el aire de admisión antes de la entrada
al cilindro. Están los supercargados. Aquí el aire entra al cilindro presurizado, esto por acción de un compresor rotatorio. Es un compresor de desplazamiento positivo, como el que vemos aquí en esta foto, que es accionado por el cigüeñal. Y finalmente los turbocargados. Aquí el aire también ingresa presurizado al cilindro, pero ahora por acción de un compresor centrífugo, que a su vez es accionado por una turbina que se mueve gracias a los gases de escape de la combustión. Al sistema compresor-turbina es a lo que se le conoce como turbocompresor. También se pueden clasificar los motores de combustión en base al método de ingreso de combustible. Se tienen categorías para los motores de encendido provocado, encendido por chispa o gasolina, y categorías para los motores de encendido por compresión o motores diésel. En los motores de encendido provocado se tienen los motores que usan carburador. El carburador es un dispositivo mecánico que realiza la mezcla aire-combustible y trabaja bajo el principio de Bernoulli. Tiene un venturi que provoca la succión del combustible. Estos se han dejado de utilizar porque no se logra una mezcla aire-combustible precisa para lograr la mejor combustión con las menores emisiones. Y el asunto de las emisiones es algo supremamente importante hoy en día por todos los problemas del efecto invernadero y el calentamiento global. También están los motores de inyección de combustible con cuerpo de aceleración. Estos utilizan un cuerpo de aceleración, también llamado cuerpo de mariposa o válvula de mariposa, para regular la mezcla aire-combustible que va a la cámara de combustión. Estos cuerpos de aceleración tienen uno o dos inyectores que permiten el ingreso de combustible y así la mezcla. Los inyectores son unas electroválvulas que realizan la inyección, el ingreso del combustible. Se tienen también los motores de inyección directa de combustible multipunto. Aquí se tiene un inyector de combustible por cada cilindro. La inyección va o se realiza en el puerto de entrada antes de la válvula de admisión. Por otro lado, se tiene la inyección directa de combustible multipunto. Aquí también se tiene un inyector por cada combustible, pero la inyección va directamente en la cámara de combustión. Ahora, con respecto a los motores de encendido por compresión, se tiene también inyección directa, que es cuando se tienen inyectores en cada uno de los cilindros y se hace la inyección de combustible directamente en la cámara de combustión. De inyección indirecta, ahora los inyectores se localizan en una precámara de combustión ubicada en la culata. Y finalmente, de carga homogénea de encendido por compresión, los populares motores HCSI, que se consideran como un punto intermedio entre los motores de encendido provocado y encendido por compresión. Aquí lo que pasa es que se adiciona el combustible en la carrera de admisión, ya no en la carrera de compresión, por lo que se logra una mezcla homogénea aire-combustible en la cámara, pero el motor se enciende por compresión. Ahora, de acuerdo a la posición de las válvulas, los motores pueden ser con válvulas en la culata, válvulas en el bloque o una válvula en la cabeza o culata y otra en el bloque. Las válvulas en la culata se conocen como tipo I por la forma en que está la válvula. En el bloque pueden estar las dos válvulas, admisión y escape, del mismo lado. A esto se le conoce tipo L. O en lados opuestos a lo que se le conoce como tipo T. Y cuando se tiene una válvula en la culata y otra en el bloque, se llaman tipo F. Otra clasificación que podemos encontrar es de acuerdo al combustible utilizado. Desde este punto de vista, los motores pueden tener combustible líquido, por ejemplo, motores diésel, motores a gasolina. También hay motores que utilizan alcohol, etanol o metanol. Etanol en motores encendido por chispa y metanol encendido por compresión. Combustible gaseoso, como los motores que usan gas o usan GLP. Y los duales usan mezcla de dos combustibles, por ejemplo, gas natural y diésel o alcohol y gasolina. Y las dos últimas clasificaciones que mencionaremos son las que vemos en esta diapositiva. De acuerdo al sistema de enfriamiento, los motores pueden dividirse en motores de enfriamiento líquido. Son los más comunes. Hay un fluido refrigerante que circula por el motor, culata y bloque, y después es enfriado usando un radiador, que es un intercambiador de calor, en donde intercambia calor el aire ambiente con el fluido refrigerante sin que se mezclen.
de enfriamiento por aire tienen un sistema de aletas en el bloque y la culata, de manera que el enfriamiento se realiza directamente con el aire ambiente sin necesidad de un líquido que pase por el motor. Ahora, de acuerdo a la aplicación, los motores pueden ser motores para automóviles, buses, camiones. Estos están diseñados para operar en un amplio rango de velocidades. En esta aplicación la relación potencia-peso es un factor importante. De locomotoras, a diferencia de los anteriores, estos suelen trabajar a una velocidad constante para producir potencia eléctrica que es usada por los motores eléctricos, que son los que en últimas mueven el equipo. Estacionarios, permanecen inmóviles durante su trabajo. Son los motores que se usan, por ejemplo, en las bombas, en los compresores, en los generadores eléctricos o maquinaria industrial. Los motores marinos son los usados en las embarcaciones. Anteriormente eran principalmente 2 tiempos, pero recientemente los de 4 tiempos han ganado mucho terreno. Los motores para aviones deben tener una alta relación potencia-peso y confiabilidad, o sea, capacidad de operar durante grandes periodos de tiempo sin fallar. Esto por cuestiones de seguridad. Y finalmente hay motores pequeños que son utilizados en herramientas manuales, aviones a escala y otros dispositivos portátiles. Generalmente trabajan a altas velocidades y bajas potencias. Ya para terminar con esta primera clase, vamos a hablar de los sistemas principales de los motores de combustión interna. Estos son los sistemas básicos para lograr el funcionamiento del motor, no son los únicos. Entonces tenemos al sistema de potencia, ya habíamos hablado de él. Este es el sistema que genera y transmite la potencia del motor. Incluye a los cilindros, a los pistones y al cigüeñal. El sistema de lubricación, que es el que suministra el aceite lubricante a los componentes del motor para reducir la fricción y el desgaste. Incluye a la bomba y filtro de aceite. El aceite se almacena en el cárter y de ahí, gracias a la bomba, pasa por unos conductos para lubricar el árbol de levas y los componentes del sistema de potencia que se están moviendo. Sistema de combustible, ese es el que suministra el combustible necesario para la combustión. Incluye al tanque, la bomba, filtro e inyectores o carburador. El combustible, por ejemplo la gasolina o diésel, se mueve del tanque a los inyectores, pasando por el filtro de combustible gracias a la bomba de combustible. Ahora el sistema de enfriamiento, estos son el conjunto de elementos encargados de mantener al motor a una temperatura adecuada para su funcionamiento. Incluyen al radiador, el termostato y la bomba de refrigerante. Lo que ocurre aquí es que un fluido refrigerante circula por el bloque enfriándolo. Luego este pasa al radiador, que es el intercambiador de calor que les comentaba, intercambia calor entre el refrigerante y el aire. De esta manera se enfría el refrigerante y vuelve nuevamente a repetir su movimiento. Se completa el ciclo una y otra vez. Y finalmente el sistema de encendido, que es el que se encarga de producir la chispa para la ignición en los motores de encendido por chispa, motores a gasolina o encendido provocado. Incluye a la batería y las bujías. En la descripción del video les dejo unos videos recomendados para que, si desean, vean en detalle cada uno de estos sistemas. Bien, esto ha sido todo por esta primera clase. Espero de verdad que les haya servido, que les haya gustado. Quedo atento a sus reacciones, a sus comentarios. Los invito también a ver la siguiente clase. Vamos a empezar ya a hablar de los parámetros de desempeño del motor. Y les deseo un muy buen día. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.